nosotros veníamos, digamos, siguiendo como todo el mundo la pandemia en el mundo, despreocupados porque el virus no había llegado a la Argentina y habíamos visto en Italia lo que pasaba y veíamos en fotos que salieron en los periódicos pacientes que tenían estas escafandras puestas en la cabeza y que eran sistemas de oxigenación, pero bueno, dio la mala casualidad que mi socio se enfermó de este virus. Uh-huh. Muy al principio del contagio. Él no había viajado ni había tenido contacto con viajantes, pero se enfermó. Y bueno, él recibió oxígeno de distintas maneras. 2 días que estuvo internado al principio, no le dio resultado el oxígeno que le dieron y terminó intubado en un respirador en coma durante más de 15 días. Y bueno, en el proceso cuando él estuvo despierto recibiendo oxígeno, me acuerdo que me preguntó que él había visto estos cascos en Italia y que si no le podía conseguir uno porque él no quería ser intubado. Y bueno, no estaban disponibles en Argentina, no había forma de conseguirlos porque en el mundo estaban agotados. Y bueno, nosotros con un grupo de ingenieros y habiendo tenido alguna experiencia con lo que son las cámaras hiperbáricas en el pasado, al grupo de ingenieros míos se les ocurrió adaptar los cascos de cámaras hiperbáricas a esta patología para poder usar los cascos igual que los usaban los italianos, pero en vez de descartables, reusables y con algunas ventajas adicionales. Y así fue como empezamos a trabajar duramente durante 3 meses hasta que finalmente conseguimos la aprobación del Ministerio de Salud y del ANMAT y ya los tenemos disponibles en Argentina. Sí, definitivamente es una descripción correcta porque en algunos medios se hablaba de reemplazar los respiradores y eso no es correcto. Lo que es correcto es que muchos pacientes pueden recibir el tratamiento de oxigenación que necesitan, porque el paciente de COVID tiene que recibir oxígeno, Uh-huh. que está hospitalizado con dificultad respiratoria, hay que darle oxígeno. La pregunta es de qué manera le doy oxígeno. Entonces, si yo le doy oxígeno de manera no invasiva, que son las bigoteras o las mascarillas o las que se usan para nebulización y demás que se pueden aplicar en la cara, el problema que tengo es que disperso el virus por todo el ambiente, porque estoy soplando dentro de la nariz de un paciente que está lleno de virus y estoy desparramando el virus por todo el ambiente, con lo cual el riesgo de contagio del personal sanitario es enorme. Claro. Entonces, la otra alternativa es el paciente mandarlo a terapia intensiva, ponerlo en coma farmacológico, intubarlo y que se quede con el respirador. En el medio de esto hay una instancia que es la que se abre con este casco o helmet, Uh-huh. que es que el paciente pueda estar aislado, no contagiando, despierto, lúcido, sin necesidad de estar sedado, y recibiendo oxígeno que no lo recibe solamente con un flujo, sino que lo recibe a presión, porque lo que tiene este casco es que permite aumentar la presión dentro del casco, y entonces se distienden los pulmones. Yo al poner más presión es como que lo inflo al paciente, Uh-huh. le dilato sus pulmones, todos esos alvéolos que están colapsados por la neumonía, que no están funcionando y que no le están permitiendo oxigenarse, nosotros los reclutamos, es decir, eso es un término que se usa en neumonología, que es el reclutamiento alveolar. Yo hago que alvéolos que no funcionan empiecen a funcionar. Y este casco se puede también usar junto con el respirador, es decir, se puede usar o conectado a la cabecera de la cama, que todas las camas de hospitales tienen normalmente oxígeno y aire comprimido en las cabeceras, Uh-huh. o se puede usar con el respirador, pero el paciente está despierto. Claro. Es transparente, como usted decía, el paciente está conectado, mira, ve, lee, puede usar el teléfono, digamos. Y bueno, es una alternativa que, según las estadísticas de estos hospitales de Italia, han logrado que un 30, 40 o 50% de pacientes puedan evitar el respirador y recuperarse con estos cascos. Imagínense una escafandra de buzo, como las que se usaban antiguamente, ¿no?, en las películas, que tenía un cuello, un aro que se ponía sobre el cuello. Ese aro tiene un sello de silicona, como si fuera una bombacha de goma, digamos, pero que cierra completamente el cuello. Y por encima de ese aro se conecta una burbuja plástica completamente transparente, como si fuera una bolsa, pero es dura, o sea, es un plástico resistente que no se descomprime, Uh-huh. que tiene un visor con un plástico distinto, muy transparente y sin ningún tipo de distorsión óptica para que el paciente vea bien.
y es muy liviano, entonces el paciente está como una escafandra de buzo de estas, pero liviana y confortable, porque además no, como el aire tiende a subir cuando usted lo oxigena, esto está agarrado con unas cinchas por debajo de las axilas, entonces el paciente está muy cómodo, puede dormir, se puede acostar, puede inclusive ponerse boca abajo, que es una maniobra que se usa mucho hoy en día para los pacientes COVID, porque el colocar al paciente boca abajo le hace mejorar la ventilación.